Mi muso moderna enarca la pierna, se quimbra, se ondula, se comba, se achula con el rinco-ranco rítmico del tango y recoge la falda detrás. Medio siglo más tarde de que don Ramón Valle Inclán escribiera a modo de prólogo de la farsa y licencia de la Reina Castiza en 1919, medio siglo más tarde, en un guardillón angosto, en un ático más bien parecido a un palomar frente a las palmeras de la Plaza Real, compartían el espacio en un extraño falasterio bajo sombras de luces de Bohemia. Vivió una muchacha que acababa de dejar sus estudios de medicina y que esperaba una pronta sentencia del Tribunal de Orden Público. Esta joven muchacha, junto con otro joven muchacho, que a la sazón no había dejado sus estudios, aparentemente, de filosofía y letras, la acompañaba mientras tímidamente empezó a modelar lo que más adelante habría de ser materia fundamental de su trabajo, el barro. Pocas personas recuerdan o comentan que Mariona Masurao empezó tímidamente a iniciarse en el trabajo cerámico precisamente en aquella extraña atalaya compartida que tenía como vecinos a otro eximio y sorprendente y extravagante ciudadano que era Luis Clermont, el pintor y amigo, como no, nuestro Luis Clermont. Hay que decir que la inminencia o la proximidad o la comunicación de la sentencia hizo que esta joven estudiante o ex estudiante de medicina tuviera que tomar las de Villadiego y bajo un colchón de las Naciones Unidas llegar a la condición de apátrida en un país báltico, un país cuyas brumas, cuyos fríos, cuyos cielos bajos y un orden exquisito, casi cartesiano, bajo una atmósfera luterana, hacía poco acogedor a pesar de la excelente acogida política que tuvo Mariona. Toni siguió en una serie de viajes de ida y vuelta desde la Barcelona, que vivía en aquel momento el final un tanto espasmódico de un régimen, de un palacio de invierno al que algunos insensatos se atrevían a saltar desde una percepción rojinegra de la historia. Y lo cierto es que será el estallido de la revolución de los claveles en abril del 75, la primavera portuguesa, la que decante a Mariona a huir y a Toni, cómo no, a seguirla hacia lo que va a ser un espacio de una intensidad vital, con todo lo que va a ser el arranque de la historia, la futura historia de la fanfarra. Va a ser precisamente en las campañas de dinamización cultural de las Fuerzas Armadas portuguesas que, integradas en el grupo Os Bonecos de São Lourenço y Un Diablo, tengan un interesante periplo por tras los montes, pero también, como no, por las Azores. Será precisamente la manipuladora de títeres, Mariona, la que tenga a ese otro personaje convertido, metamorfoseado esta vez, en Don Toni de la Rumba, el juglar que aparece en esta paradójica compañía. El estornudo democrático llega más o menos a Barcelona, como toda España, en el 75-76, y nos encontramos ya a un tercer elemento que integra ese triángulo demiúrgico, ese triángulo gnóstico, integrado por dos vértices, dos varones, en este caso Toni Grumbau, Eugenio Navarro, y ese tercer vértice complementario, pero absolutamente con unas peculiaridades distintas, integrado por Mariona Masurao. Mariona, yo debo decir, en honor a la pasión que me ha suscitado siempre, lo que va a ser su inicio, modelando el barro, dando vida a Marik, ese personaje que constituye el espíritu esencial, primigenio de la fanfarra. Hay que decir que el trabajo de Mariona, que es la que da vida físicamente al barro, le insufla y genera esas caras mofletudas, de grandes orejas, de facciones casi mayas, con un rictus
hemipléjico, de narices prominentes, estos ojos bulbosos de sus títeres, no solo de Malik, que están claramente en la profunda raíz expresionista española. Me estoy refiriendo a los caprichos de Goya, me estoy refiriendo a las pinturas negras y a un pintor injustamente olvidado como fue Solana, que recreó todo el espacio carnavalesco del Madrid de principios del siglo. No obstante, al margen, y como me han pedido que no aturda a los demás y que se abre de lo más mínimo, pues entonces me veo con un cohete en el culo, con perdón por la expresión, para aminorar toda esta semblanza que todos vosotros será conocida. Debo decir, no obstante, que, bueno, todo el mundo conoce el nacimiento del espacio, el entrañable espacio del Teatro Malik. Todo el mundo sabe realmente cuál fue la dinámica de este triángulo mágico, integrado por los tres elementos, esta santísima trinidad del Malik, integrada por Eugenio, Mariona y Toni. Pero hay que decir que de esta santísima trinidad, de la cual nunca llegó a apartarse Mariona, sí es cierto que creó un espacio paralelo a partir de 1995. Me estoy refiriendo a cómo aquellos títeres de expresión deformada, de una dispersión que rayaba en lo grotesco, de fuerte tradición vallinclanesca, al menos por eso he querido referirme al primer poema de Valle-Inclán, cuando habla de esa musa moderna que enarca la pierna, se cimbra, se ondula, se comba, se achula, etcétera, etcétera. Mariona experimenta una metamorfosis estética y plástica sorprendente. Lo digo porque se produce esa depuración donde la distorsión deformante cede paso a un ahondamiento sutil, a una búsqueda de un mundo quintaesenciado, donde bajo un aura intensa y una poderosísima ironía late, no obstante, una contenida, eso sí, tristeza. Este es mi punto de vista para interpretar todo lo que recuerdo de ese cosmos poético único a través del títere y de su manipuladora, evidentemente Mariona, presente muchas veces.